Buenos días, hijo e hija de la luz. Hoy el arcángel Miguel me despertó antes del amanecer con una revelación urgente que no puedo guardar para mí. Si estás escuchando este mensaje en este momento, no es casualidad, es porque el cielo ha visto el peligro que se cierne sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre la armonía que tanto has luchado por construir. El arcángel Miguel dice que las madrastras tóxicas están envenenando a tu familia, pero hay una oración matinal que las neutraliza completamente. Escúchame bien, querido hermano y querida hermana, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar el destino de tu hogar para siempre. Esta madrugada, mientras el mundo dormía, mientras las tinieblas cubrían la tierra, el príncipe de los ejércitos celestiales se me apareció con su espada flamígera en alto y me dijo con voz de trueno que hay familias que están siendo destruidas por la influencia venenosa de madrastras que no vienen con corazón puro, sino con intenciones oscuras de dividir, de separar, de envenenar el amor que une a padres e hijos. El arcángel Miguel dice que si tu esposo o tu esposa ha traído a tu vida una nueva pareja, si tu padre o tu madre se ha vuelto a casar, si en tu familia ha llegado alguien que se ha puesto el título de madrastra pero no tiene el corazón de madre, entonces debes prestar mucha atención a estas palabras sagradas que el cielo me ha dado para ti. Porque el enemigo de las almas usa a personas aparentemente cercanas para introducir veneno en el corazón de los hogares, para sembrar cizaña entre hermanos, para alejar a los hijos de sus padres verdaderos. Si despertaste inquieto e inquieta esta mañana, si tuviste pesadillas durante la noche, si sentiste una opresión en el pecho al abrir los ojos, si tu corazón late con una angustia que no puedes explicar, es porque tu espíritu está percibiendo el peligro que se acerca a tu familia. El arcángel Miguel dice que los hijos de Dios tienen discernimiento espiritual, tienen la capacidad de percibir cuando algo no está bien en el ambiente familiar, cuando hay presencias que no vienen de parte de Dios. Tal vez anoche soñaste con serpientes. Tal vez viste en tus sueños a alguien de tu familia alejándose de ti. Tal vez sentiste que había una mujer desconocida que trataba de tomar el lugar que no le corresponde en tu hogar. Estos no son sueños casuales, querido hijo e hija de la luz. Estos son avisos del cielo, son advertencias que el arcángel Miguel está enviando a tu espíritu para que te prepares, para que ores, para que actúes antes de que sea demasiado tarde. Si en tu familia hay una madrastra que constantemente critica, que siembra discordia, que trata de alejar a los hijos de su padre verdadero o de su madre verdadera, si hay alguien que llegó con promesas de amor pero ha traído división, entonces el arcángel Miguel tiene un mensaje específico para ti. Él dice que estas mujeres no actúan solas, que detrás de su comportamiento tóxico hay fuerzas espirituales de maldad que las impulsan a destruir la unidad familiar. Recuerda la historia de la reina Jezabel, que se casó con el rey Acab y trajo idolatría a Israel, que persiguió a los profetas de Dios, que sembró corrupción en el reino. Así como Jezabel usó su posición de esposa del rey para introducir maldad en el pueblo elegido, hay madrastras tóxicas que usan su posición en la familia para introducir veneno, manipulación, control y división, donde antes había amor y armonía. El arcángel Miguel dice que si tu padre se casó con una mujer que constantemente habla mal de tu madre fallecida, que trata de borrar los recuerdos hermosos de tu infancia, que manipula a tu padre para que se aleje de sus hijos, entonces estás enfrentando un espíritu de Jezabel
que debe ser confrontado con oración poderosa. Si tu madre se casó con un hombre que trajo consigo hijos de matrimonios anteriores y su ex esposa ahora actúa como una madrastra tóxica que trata de envenenar la mente de esos niños contra tu madre, entonces necesitas la intervención divina del Arcángel Miguel. Hijo mío e hija mía, el Arcángel Miguel me mostró en visión cómo estas madrastras tóxicas operan. Primero llegan con dulzura, con promesas de amor, aparentando ser la solución perfecta para una familia que necesitaba completarse. Pero una vez que logran asegurar su posición, una vez que se sienten seguras en el hogar, comienzan a mostrar su verdadera naturaleza. Empiezan a criticar todo lo que existía antes de su llegada. Comienzan a competir con los recuerdos de la madre o el padre anterior. Tratan de reescribir la historia familiar según su conveniencia. El Arcángel Miguel dice que estas mujeres usan la manipulación emocional como su arma principal. Le dicen al esposo o a la esposa frases como: si realmente me amas, tendrás que elegir entre tus hijos y yo. Tus hijos no me respetan porque tú no me defiendes. Mientras tus hijos vivan aquí, nunca podremos ser felices. Van sembrando estas semillas de división poco a poco, gota a gota, hasta que logran crear una grieta que se convierte en un abismo entre padres e hijos. Pero escucha esto con atención, porque aquí viene la revelación más importante que el Arcángel Miguel me dio esta madrugada. Él me dijo que hay una oración matinal específica. Hay palabras sagradas que cuando las pronuncias con fe, cuando las declaras con autoridad espiritual, crean un escudo protector alrededor de tu familia que neutraliza completamente el veneno de las madrastras tóxicas. Esta oración no es una oración cualquiera. No son palabras que yo he inventado o que he tomado de algún libro humano. Estas son palabras que el mismo Arcángel Miguel me dictó letra por letra, palabra por palabra, mientras yo las escribía con mano temblorosa, sabiendo que estaba recibiendo un arma espiritual poderosa para las familias que están siendo atacadas por este tipo de influencias destructivas. El Arcángel Miguel me dijo que esta oración debe ser pronunciada específicamente en las primeras horas de la mañana, antes de que el sol salga completamente, porque es en esas horas cuando las fuerzas espirituales están más activas, cuando las oraciones tienen mayor poder para atravesar los cielos y llegar directamente al trono de Dios. Me dijo que quien ore esta oración con fe verdadera, verá cómo la influencia tóxica de esas madrastras comenzará a debilitarse, cómo sus palabras perderán poder, cómo sus manipulaciones se volverán evidentes para todos. Antes de darte esta oración poderosa, necesito que entiendas algo muy importante. El Arcángel Miguel me explicó que cuando una madrastra es verdaderamente tóxica, cuando su corazón está lleno de celos, de envidia, de deseos de control, se convierte en un canal para espíritus malignos que buscan destruir las familias. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que usan a estas mujeres como instrumentos de destrucción. Por eso la oración que vas a recibir no es una oración contra la persona en sí, sino contra los espíritus malignos que la están usando. Es una oración que pide a Dios que libere a esa mujer de las fuerzas oscuras que la controlan, pero al mismo tiempo que proteja a tu familia de su influencia destructiva. Es una oración que busca la restauración, pero también la protección, que busca la sanidad, pero también la justicia divina. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Efesios
cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa madrastra tóxica que está envenenando tu familia no es tu verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo son los demonios que la están usando para sembrar división en tu hogar. El arcángel Miguel me contó sobre una hermana de Colombia que me escribió hace algunas semanas. Esta mujer, llamada María Elena, me contaba entre lágrimas cómo la nueva esposa de su padre había logrado manipularlo de tal manera que él ya no hablaba con sus propios hijos. Esta madrastra le había llenado la cabeza con mentiras. Le había dicho que sus hijos solo se acercaban a él por interés económico, que no lo querían realmente, que solo ella lo amaba de verdad. María Elena me contaba cómo esta mujer había logrado aislar completamente a su padre de toda su familia. Cómo había vendido las propiedades que él tenía pensadas para dejar a sus hijos. Cómo había cambiado su testamento para que todo quedara a nombre de ella. Pero lo más doloroso, me decía María Elena, era ver cómo su padre, que antes era un hombre lleno de amor, se había vuelto frío, distante, desconfiado hacia sus propios hijos. Cuando María Elena comenzó a orar la oración que el arcángel Miguel me había dado, cuando comenzó a levantarse cada madrugada para declarar estas palabras poderosas sobre su familia, las cosas comenzaron a cambiar de manera sobrenatural. Me escribió después para contarme cómo su padre había comenzado a tener sueños donde veía la verdadera naturaleza de su esposa, cómo había comenzado a recordar el amor que tenía por sus hijos, cómo poco a poco los ojos se le fueron abriendo para ver la manipulación de la que había sido víctima. Hoy, después de 6 meses de oración constante, María Elena me cuenta que su padre se ha divorciado de esa mujer tóxica, que ha recuperado parte de sus bienes, pero más importante aún, que ha recuperado la relación con sus hijos. Me dice que su padre le pidió perdón con lágrimas en los ojos, reconociendo que había estado bajo una influencia maligna que lo había cegado al amor verdadero de su familia. Esta es la clase de milagros que suceden cuando aplicamos la oración que el arcángel Miguel me ha dado, cuando entendemos que estamos luchando en el plano espiritual, cuando tomamos autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas que están usando a estas madrastras tóxicas para destruir nuestras familias. Pero también me han llegado testimonios de situaciones aún más complejas, donde la madrastra tóxica no solo manipula emocionalmente, sino que usa brujería, hechicería, trabajos de magia negra para mantener su control sobre el esposo y para alejar a los hijos. Un hermano de México me escribió contándome sobre la nueva esposa de su padre, una mujer que había llegado a la familia después de que su madre muriera de cáncer. Al principio, esta mujer parecía ser una bendición, parecía cuidar bien a su padre viudo, parecía traer alegría de vuelta a una casa que había estado llena de tristeza. Pero poco a poco, este hermano comenzó a notar cosas extrañas. Su padre, que siempre había sido un hombre de fe, un hombre que oraba y leía la Biblia, comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a decir que ya no creía en la oración, que la religión era para gente débil, que él ya no necesitaba de esas cosas. Al mismo tiempo, esta madrastra comenzó a traer objetos extraños a la casa. Comenzó a quemar inciensos raros, comenzó a hacer limpias y rituales que ella decía que eran para proteger la familia. Este hermano me contaba cómo él y sus hermanos comenzaron a experimentar pesadillas terribles cuando visitaban la casa paterna, cómo se sentían oprimidos,
como sentían presencias extrañas en el ambiente. Su padre se había vuelto completamente diferente, agresivo con sus hijos, defendiendo siempre a su nueva esposa, creyendo todas las mentiras que ella le decía sobre sus propios hijos. Cuando este hermano comenzó a orar la oración que el arcángel Miguel me había dado, cuando comenzó a atar los espíritus de brujería que estaban operando a través de esa madrastra, cuando comenzó a declarar liberación sobre su padre, las cosas comenzaron a manifestarse claramente. Su padre comenzó a tener pesadillas terribles. Comenzó a ver en sueños las verdaderas intenciones de su esposa. Comenzó a encontrar objetos de brujería escondidos en su propia casa. La confrontación final llegó cuando su padre encontró un altar de santería en el sótano de su casa, con fotografías de todos sus hijos clavadas con alfileres, con velas negras encendidas, con muñecos que representaban a cada miembro de la familia. Fue entonces cuando entendió que había estado viviendo con una bruja, con una mujer que había usado artes oscuras para controlarlo y para tratar de destruir a sus hijos. Hoy, después de un proceso doloroso pero necesario, este hermano me cuenta que su padre se ha librado completamente de esa influencia maligna, que ha vuelto a Dios con más fuerza que antes, que ha pedido perdón a sus hijos por haber permitido que esa mujer los atacara espiritualmente. Me dice que ahora entiende que su madre, desde el cielo, estaba intercediendo para que sus ojos se abrieran y pudiera ver la verdad. Estos testimonios, querido hermano y querida hermana, no son casos aislados. El arcángel Miguel me ha mostrado que hay miles de familias que están siendo atacadas de esta manera. Familias donde madrastras tóxicas están usando manipulación emocional, chantaje y en muchos casos incluso brujería para destruir los lazos familiares, para robar herencias, para alejar a padres de sus hijos. Pero también me ha mostrado que tenemos armas espirituales poderosas para enfrentar estos ataques, que no estamos indefensos ante estas fuerzas de maldad, que cuando oramos con fe, cuando declaramos la palabra de Dios con autoridad, cuando invocamos la protección del arcángel Miguel sobre nuestras familias, las tinieblas tienen que huir, los hechizos se rompen, las manipulaciones pierden poder. La oración que vas a recibir ahora es una oración de guerra espiritual, es una declaración de autoridad sobre tu familia, es un decreto que establece la protección divina sobre tu hogar. Pero antes de dártela, necesito que entiendas que esta oración debe ser pronunciada con fe absoluta, con la convicción de que Dios escucha a sus hijos, con la certeza de que el arcángel Miguel está listo para pelear las batallas que nosotros no podemos pelear en el plano natural. Cuando ores esta oración, debes visualizar a tu familia rodeada de luz dorada. Debes imaginar al arcángel Miguel con su espada flamígera cortando todas las cadenas espirituales que esa madrastra tóxica ha tratado de poner sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hermanos. Debes declarar cada palabra con la autoridad que Dios te ha dado como hijo e hija del Altísimo, sabiendo que tienes poder para atar y desatar, para bendecir y para romper maldiciones. Repite conmigo estas palabras sagradas que el arcángel Miguel me dictó en la madrugada. Pon tu mano sobre tu corazón, cierra tus ojos y declara con voz firme: en el nombre poderoso de Jesucristo, yo ato todo espíritu de manipulación que está operando a través de la madrastra tóxica que ha entrado a mi familia. Arcángel Miguel, te invoco para que cortes con tu espada flamígera toda influencia maligna que esta mujer está ejerciendo sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mis hermanos,
y hermanas. Señor Jesús, tú dijiste que todo lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos. Por eso ahora ato todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de control, todo espíritu de división que está usando a esta madrastra para destruir la unidad de mi familia. Declaro que su poder sobre mi familia queda roto en este momento. Declaro que sus palabras venenosas no tendrán más efecto sobre el corazón de mi padre. Declaro que sus manipulaciones quedan expuestas ante la luz de la verdad. Arcángel Miguel, así como tú peleaste contra el dragón en los cielos, así como tú defendiste al pueblo de Israel de sus enemigos, ahora te pido que pelees por mi familia, que tu presencia llene la casa donde habita esta madrastra tóxica, que tu luz exponga todas sus intenciones ocultas, que tu poder rompa todo hechizo, toda atadura, todo trabajo de brujería que ella haya hecho contra nosotros. Padre Celestial, tú que ves en lo secreto, tú que conoces los corazones, abre los ojos de mi padre para que vea la verdadera naturaleza de esta mujer. Quita de sus oídos la cera espiritual que le impide escuchar la voz de sus propios hijos. Quita de sus ojos las escamas que le impiden ver el amor verdadero de su familia. Restaura su corazón paternal. Restaura su discernimiento. Restaura su capacidad de amar sin condiciones. Esta oración, querido hijo e hija de la luz, debe ser repetida cada mañana durante 21 días consecutivos. Porque el Arcángel Miguel me explicó que 21 días es el tiempo que toma romper completamente las fortalezas espirituales que han sido establecidas por largo tiempo. Cada día que ores estas palabras, cada madrugada que te levantes a declarar estas verdades, estarás enviando ondas espirituales poderosas que van debilitando el poder que esa madrastra tóxica tiene sobre tu familia. Pero la oración no termina ahí, porque después de atar las fuerzas de maldad, necesitamos desatar las bendiciones de Dios sobre nuestra familia. Continúa orando conmigo. Señor Jesús, ahora desato sobre mi familia el espíritu de unidad. Desato el espíritu de amor verdadero. Desato el espíritu de discernimiento. Que mi padre recuerde el amor que sintió el día que cada uno de sus hijos nació. Que recuerde las promesas que le hizo a mi madre. Que recuerde los sueños que tenía para nuestra familia. Desato sobre mi padre sabiduría celestial para tomar decisiones correctas. Desato sobre él fortaleza para enfrentar la verdad, aunque sea dolorosa. Desato sobre él el valor para proteger a sus hijos por encima de cualquier otra relación. Que el Espíritu Santo le recuerde las palabras que Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Arcángel Miguel, coloca tu escudo protector alrededor de cada miembro de mi familia. Protege a mis hermanos y hermanas menores para que no sean afectados por el veneno emocional de esta madrastra. Protege la memoria de mi madre fallecida para que no sea manchada por las mentiras y calumnias. Protege la herencia que mis padres trabajaron tanto para dejarnos. No permitas que sea robada por manos codiciosas. El Arcángel Miguel me reveló que cuando oras esta oración con fe genuina, cuando la declaras con lágrimas en los ojos pero con autoridad en tu voz, se desatan fuerzas angelicales que van a trabajar en favor de tu familia las 24 horas del día. Me dijo que asigna ángeles guerreros específicamente para rodear a tu padre, para susurrarle al oído la verdad cuando esa madrastra tóxica trate de llenarlo de mentiras,
para recordarle el amor de sus hijos cuando ella trate de convencerlo de que no lo aman. También me explicó que esta oración activa la intercesión de tu madre fallecida, si es el caso, porque las madres que han partido a la presencia de Dios tienen autoridad especial para orar por sus familias desde el cielo. Me dijo que muchas veces, cuando los hijos oran esta oración, sus madres fallecidas se aparecen en sueños a sus esposos para recordarles el amor que compartieron, para advertirles sobre las intenciones de sus nuevas parejas, para pedirles que protejan a los hijos que dejaron en la tierra. Una hermana de Argentina me escribió contándome una experiencia sobrenatural que vivió después de orar esta oración. Su padre se había casado con una mujer 30 años menor que él, una mujer que claramente estaba interesada en su dinero y sus propiedades. Esta madrastra había logrado convencer al padre de que sus hijos adultos eran unos aprovechados, que solo se acercaban a él cuando necesitaban dinero, que la única persona que realmente lo amaba era ella. La situación había llegado al punto donde el padre había cambiado su testamento. Había vendido la casa familiar donde sus hijos habían crecido. Había cortado toda comunicación con sus nietos. Esta hermana me decía que su corazón estaba destrozado, que no sabía cómo recuperar a su padre, que sentía que lo había perdido para siempre. Cuando comenzó a orar la oración que el arcángel Miguel me había dado, cuando comenzó a levantarse cada madrugada para declarar estas palabras sobre su familia, sucedió algo extraordinario. La tercera noche después de comenzar a orar, su padre tuvo un sueño donde su esposa fallecida se le apareció vestida de blanco, resplandeciente de luz. En el sueño, la madre fallecida le dijo a su esposo: ¿Cómo has permitido que esta mujer tome mi lugar en tu corazón y aleje a nuestros hijos de ti? ¿Has olvidado las promesas que me hiciste cuando nuestros hijos nacieron? ¿Has olvidado que me prometiste que siempre los protegerías y los amarías por encima de cualquier otra cosa? El padre despertó llorando, con una claridad mental que no había tenido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, pudo ver objetivamente el comportamiento de su nueva esposa. Pudo recordar cómo había sido manipulado poco a poco para alejarse de sus hijos. Pudo entender que había sido víctima de una estrategia calculada para aislarlo de su familia y apoderarse de sus bienes. Esa misma semana, el padre llamó a sus hijos para pedirles perdón, para explicarles que había estado bajo una influencia que no podía entender, para decirles que había recuperado la claridad y que quería reconstruir su relación con ellos. Hoy, después de un proceso de sanidad familiar, esta hermana me cuenta que su padre se ha divorciado de esa mujer tóxica y ha vuelto a ser el padre amoroso que siempre conocieron. Estos milagros suceden cuando entendemos que tenemos acceso al poder del cielo, cuando entendemos que nuestras oraciones pueden cambiar situaciones que parecen imposibles en el plano natural. El arcángel Miguel me dijo que hay madres en el cielo que están esperando que sus hijos oren para poder intervenir en favor de sus familias, que están esperando que alguien en la tierra les dé autoridad legal a través de la oración para actuar contra las fuerzas que están atacando a sus seres queridos. Pero también me habló de situaciones donde la madrastra tóxica no solo manipula emocionalmente, sino que usa métodos más sutiles pero igualmente destructivos. Me contó sobre mujeres que usan la seducción sexual para mantener controlados a sus esposos, que los manipulan a través de la intimidad, que los chantajean emocionalmente amenazando con abandonarlos si no hacen exactamente lo que ellas quieren. Estas mujeres saben exactamente cómo tocar las inseguridades de hombres mayores, especialmente viudos que han estado solos por mucho tiempo.
Les hacen creer que sin ellas estarían completamente solos, que nadie más podría amarlos a su edad, que sus hijos solo se acercan a ellos por obligación o por interés, pero que ellas los aman genuinamente. El arcángel Miguel me explicó que este tipo de manipulación es especialmente peligrosa porque apela a los miedos más profundos del ser humano: el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a no ser amado. Estas madrastras tóxicas se convierten en expertas en detectar estas inseguridades y en explotarlas para mantener su control sobre sus víctimas. Un hermano de Perú me escribió contándome sobre la situación que vivía con la nueva esposa de su padre. Esta mujer había llegado a la vida de su padre 2 años después de que su madre muriera de un infarto. Al principio, toda la familia estaba contenta de ver que su padre había encontrado compañía, que había alguien que lo cuidara y lo hiciera sentir menos solo. Pero poco a poco, esta mujer comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Comenzó a quejarse constantemente de que los hijos visitaban demasiado a su padre, de que no respetaban su espacio como pareja, de que trataban a su padre como si fuera un niño que necesitara ser cuidado por ellos. Gradualmente, fue creando reglas sobre cuándo y cómo los hijos podían visitar, sobre qué temas podían hablar con su padre, sobre qué actividades podían hacer juntos. Lo más doloroso para este hermano era ver cómo su padre, que antes era un hombre independiente y decidido, se había vuelto completamente dependiente de la aprobación de su nueva esposa. Antes de tomar cualquier decisión, por pequeña que fuera, tenía que consultarla con ella. Si ella no estaba de acuerdo, él cambiaba inmediatamente de opinión, sin importar lo que hubiera prometido antes a sus hijos. Esta madrastra había logrado crear una dinámica donde ella era la víctima y los hijos eran los agresores. Constantemente le decía al padre frases como: «Tus hijos no me aceptan. Siempre me hacen sentir como una extraña en mi propia casa. Si realmente me amaras, les dirías que me respeten». El padre, desesperado por mantener la paz y aterrorizado de perder a su nueva compañera, comenzó a distanciarse de sus hijos para complacer a su esposa. Cuando este hermano comenzó a orar la oración que el arcángel Miguel me había dado, cuando comenzó a declarar autoridad espiritual sobre esta situación, las cosas comenzaron a cambiar de manera gradual pero constante. Su padre comenzó a cuestionar algunas de las demandas de su esposa. Comenzó a recordar la importancia que sus hijos habían tenido siempre en su vida. Comenzó a establecer límites con ella por primera vez desde que se habían casado. El punto de quiebre llegó cuando esta madrastra le dio un ultimátum al padre. O elegía entre ella y sus hijos, o ella se iría de la casa. Esperaba que él, como había hecho tantas veces antes, eligiera complacerla a ella por encima de todo. Pero esta vez, fortalecido por las oraciones de su hijo, el padre le respondió que sus hijos siempre serían parte de su vida, que si ella no podía aceptar eso, entonces tal vez no eran compatibles como pareja. Hoy, después de meses de oración constante, este hermano me cuenta que su padre ha recuperado su independencia emocional, que ha aprendido a poner límites sanos en su relación y que aunque sigue casado con esta mujer, ya no permite que ella controle su relación con sus hijos. Me dice que las oraciones no solo cambiaron la situación, sino que fortalecieron el carácter de su padre y le devolvieron la dignidad que había perdido. El arcángel Miguel me enseñó que a veces la oración no resulta en la separación inmediata de la pareja tóxica, sino en el fortalecimiento de la víctima para que pueda establecer límites sanos, para que pueda recuperar su identidad,
para que pueda tomar decisiones desde un lugar de fortaleza y no desde el miedo. Me dijo que Dios siempre respeta el libre albedrío de las personas, pero que a través de la oración podemos romper las influencias espirituales que impiden que las personas vean claramente y tomen decisiones sabias. También me reveló que hay casos donde la madrastra tóxica no es necesariamente la nueva esposa del padre, sino la ex esposa del esposo actual. Una mujer que sigue ejerciendo control e influencia destructiva sobre los hijos que tiene con él, y que por extensión afecta a toda la nueva familia. Estas situaciones son especialmente complejas porque involucran niños que están siendo utilizados como armas emocionales en una guerra entre adultos. Una hermana de Chile me escribió contándome sobre la pesadilla que vivía con la exesposa de su marido. Esta mujer, aunque ya no estaba casada con él, seguía tratando de controlar su vida a través de los 2 hijos que tenían en común. Constantemente les llenaba la cabeza a los niños con mentiras sobre su padre y su nueva familia. Les decía que su padre los había abandonado por su nueva esposa, que ya no los quería como antes. Los niños llegaban a la casa llenos de resentimiento y confusión, preguntando por qué su padre se había casado de nuevo, acusándolo de no amarlos, repitiendo las palabras venenosas que su madre les había estado susurrando. Esta situación estaba destruyendo no solo la relación entre el padre y sus hijos, sino también el matrimonio nuevo, porque la tensión constante estaba afectando a toda la familia. La exesposa también usaba a los niños para obtener información sobre la vida privada de su exmarido, para saber cuánto dinero tenía, qué planes tenía, qué problemas enfrentaba. Luego usaba esa información para crear más drama, para hacer demandas legales, para tratar de sacar más dinero o para simplemente causar dolor y mantener su control sobre la situación. Cuando esta hermana comenzó a aplicar la oración que el arcángel Miguel me había revelado, adaptándola específicamente para su situación, comenzó a declarar protección no solo sobre su esposo, sino también sobre los niños que estaban siendo manipulados por su madre biológica. Oró para que los ojos de esos pequeños se abrieran para ver la verdad, para que sus corazones fueran protegidos del veneno emocional que su madre les estaba inyectando. El arcángel Miguel me explicó que cuando los niños están siendo utilizados como armas en estas batallas espirituales, necesitan una cobertura de oración especial, porque sus mentes jóvenes son especialmente vulnerables a la manipulación. Me dijo que debemos orar específicamente para que el Espíritu Santo les dé discernimiento apropiado para su edad, para que puedan distinguir entre las palabras que vienen del amor genuino y las que vienen de la amargura y el resentimiento. La transformación en esta familia comenzó cuando los niños empezaron a hacer preguntas diferentes. En lugar de llegar a casa acusando a su padre, comenzaron a preguntarle directamente sobre las cosas que su madre les había dicho. Comenzaron a expresar confusión sobre por qué su madre siempre hablaba mal de su padre cuando ellos podían ver con sus propios ojos que él los amaba y los trataba bien. Gradualmente, estos niños desarrollaron la capacidad de filtrar las palabras venenosas de su madre, de mantener su amor por ella sin permitir que la amargura de ella contaminara su relación con su padre. Hoy, esta hermana me cuenta que aunque la exesposa sigue tratando de crear problemas, ya no tiene el mismo poder destructivo sobre la familia, porque los niños han aprendido a discernir entre la verdad y la manipulación. El arcángel Miguel me reveló que en estos casos, la oración debe incluir una petición específica para que Dios coloque ángeles guardianes alrededor de los niños,
ángeles que los protejan no solo físicamente, sino emocionalmente, que filtren las palabras dañinas antes de que lleguen a sus corazones, que les susurren la verdad cuando están siendo bombardeados con mentiras. Repite conmigo esta oración adicional para los niños que están siendo manipulados. Señor Jesús, tú dijiste que de los tales es el reino de los cielos cuando hablaste de los niños. Te pido que coloques tu mano protectora sobre estos pequeños que están siendo utilizados como armas en una batalla que no les corresponde. Envía tus ángeles para que los rodeen, para que protejan sus mentes de las palabras venenosas, para que protejan sus corazones de la amargura. Arcángel Miguel, así como tú proteges a los inocentes, protege a estos niños de ser corrompidos por el odio de los adultos, que puedan amar a ambos padres sin sentirse culpables, que puedan ser niños sin tener que cargar con los problemas de los mayores, que puedan crecer en sabiduría y en gracia, sin ser marcados por las heridas emocionales de esta batalla. Pero el Arcángel Miguel también me habló de situaciones aún más complejas, donde las madrastras tóxicas no actúan solas, sino que forman alianzas con otros miembros de la familia, creando bandos y divisiones que pueden durar generaciones enteras. Me contó sobre mujeres que logran manipular no solo a sus esposos, sino también a algunos de los hijos, creando hermanos contra hermanos, dividiendo herencias, destruyendo tradiciones familiares que habían sido mantenidas por décadas. Un hermano de Venezuela me escribió contándome sobre una situación que parecía sacada de una novela, pero que desafortunadamente era su realidad. Su padre, un hombre adinerado que había construido un imperio empresarial familiar, se había casado en sus últimos años con una mujer mucho menor que había llegado como secretaria a su empresa. Esta madrastra no solo había logrado manipular al padre para que cambiara su testamento, sino que había comenzado a crear alianzas estratégicas con algunos de los hijos, ofreciéndoles beneficios inmediatos a cambio de su lealtad. A los hijos que se aliaban con ella, les daba acceso a dinero. Les prometía puestos importantes en la empresa, les hacía regalos costosos, pero a los hijos que se oponían a ella, los castigaba de maneras sutiles pero efectivas. Les quitaba responsabilidades en la empresa familiar, influenciaba al padre para que los criticara constantemente, creaba situaciones donde parecía que ellos eran los problemáticos, los rebeldes, los que no querían el bien de la familia. Esta estrategia de divide y vencerás había logrado fracturar completamente a una familia que antes había sido unida y próspera. Hermanos que habían crecido juntos, que habían trabajado lado a lado en el negocio familiar, ahora se veían como enemigos. Algunos defendían a la madrastra porque les convenía económicamente. Otros la odiaban, pero se sentían impotentes para hacer algo al respecto. Cuando este hermano comenzó a orar la oración que el Arcángel Miguel me había dado, cuando comenzó a declarar unidad sobre su familia, cuando comenzó a atar los espíritus de división y de codicia que estaban operando a través de esta mujer, las cosas comenzaron a manifestarse de manera dramática. Primero, uno de sus hermanos que había estado aliado con la madrastra, comenzó a tener pesadillas terribles donde veía cómo esta mujer se reía de él, donde ella le decía que lo estaba usando como un títere, que cuando ya no le sirviera lo desecharía como había hecho con otros. Este hermano despertó con la comprensión clara de que había sido manipulado, de que había traicionado a su propia familia por beneficios temporales. Luego, el padre comenzó a encontrar documentos que mostraban cómo su esposa había estado moviendo dinero de las cuentas de la empresa a cuentas personales, cómo había estado vendiendo propiedades de la familia sin su conocimiento completo,
cómo había estado preparando el terreno para quedarse con todo cuando él muriera. La confrontación final llegó cuando el padre descubrió que esta mujer tenía una relación paralela con un hombre más joven, que todo su matrimonio había sido una farsa elaborada para apoderarse de su fortuna. Los investigadores privados que él contrató le mostraron fotografías, videos, evidencia irrefutable de que había sido víctima del engaño más elaborado de su vida. Hoy, después de un proceso legal complejo y doloroso, este hermano me cuenta que su familia se ha reunido de nuevo, que han logrado recuperar la mayor parte de los bienes que fueron robados, pero más importante aún, que han recuperado la confianza y el amor entre hermanos. Me dice que las oraciones no solo expusieron la verdad, sino que sanaron las heridas emocionales que habían sido causadas por años de manipulación y división. El arcángel Miguel me explicó que cuando oramos contra este tipo de situaciones complejas, donde hay múltiples personas involucradas y múltiples capas de engaño, debemos ser específicos en nuestras declaraciones. Debemos atar no solo los espíritus que están operando a través de la madrastra principal, sino también los espíritus de codicia, de traición, de ceguera espiritual, que están afectando a otros miembros de la familia. Declara conmigo esta oración poderosa para familias que han sido divididas por madrastras manipuladoras. En el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de división que ha entrado a mi familia a través de esta madrastra tóxica. Ato el espíritu de codicia que está cegando a mis hermanos y hermanas. Ato el espíritu de traición que los está haciendo actuar contra sus propios familiares. Ato el espíritu de engaño que les impide ver la verdad. Señor Jesús, tú que viniste a traer paz y no división, restaura la unidad en mi familia. Que mis hermanos y hermanas que han sido engañados despierten a la realidad. Que vean que han sido utilizados como peones en un juego que no les beneficia realmente. Abre sus ojos para que vean que los beneficios temporales que están recibiendo no valen la pérdida del amor familiar. Arcángel Miguel, pelea por la justicia en mi familia. Que toda obra hecha en las tinieblas sea expuesta a la luz. Que todo documento falso sea descubierto. Que toda mentira sea desenmascarada. Protege los bienes que mis padres trabajaron tanto para construir. No permitas que sean robados por manos codiciosas e inescrupulosas. Padre Celestial, sana las heridas emocionales que esta situación ha causado en mi familia. Restaura la confianza entre hermanos. Restaura el respeto hacia nuestros padres. Restaura las tradiciones familiares que han sido destruidas. Que podamos perdonarnos unos a otros por los errores cometidos durante este tiempo de confusión y manipulación. Esta oración, querido hijo e hija de Dios, debe ser acompañada de acciones prácticas en el mundo natural. El arcángel Miguel me explicó que mientras oramos en el plano espiritual, también debemos actuar con sabiduría en el plano terrenal. Si hay evidencia de fraude o robo, debemos buscar ayuda legal. Si hay documentos importantes, debemos asegurarlos. Si hay testigos de la manipulación, debemos pedirles que hablen. Dios obra a través de abogados justos, a través de investigadores honestos, a través de jueces íntegros. Nuestra oración no reemplaza la acción responsable, sino que la bendice y la guía. Cuando oramos pidiendo justicia, Dios puede abrir puertas para que encontremos a las personas correctas que nos ayuden. Puede darnos sabiduría para tomar las decisiones apropiadas. Puede exponer evidencia que estaba oculta. El arcángel Miguel también me habló sobre un tipo particular de madrastra tóxica, que es especialmente peligrosa. La que aparenta ser muy espiritual, muy religiosa,
pero que usa su supuesta espiritualidad como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Estas mujeres son expertas en citar la Biblia para justificar sus acciones, en usar el lenguaje religioso para manipular, en presentarse como víctimas perseguidas por su fe. Una hermana de Ecuador me escribió sobre una situación exactamente así. La nueva esposa de su padre era una mujer que se presentaba como una cristiana muy devota, que siempre estaba hablando de Dios, que constantemente citaba versículos bíblicos, que había logrado convencer a toda la congregación de que era una mujer ejemplar que había sido enviada por Dios para cuidar a su esposo viudo. Pero en la privacidad del hogar, esta mujer mostraba una cara completamente diferente. Era cruel con los hijos de su esposo, especialmente con las hijas, a quienes trataba como sirvientas. Les asignaba todas las tareas domésticas mientras ella se la pasaba viendo televisión o hablando por teléfono. Si ellas se quejaban, ella inmediatamente corría donde el padre a decirle que sus hijas la estaban irrespetando, que no querían obedecer la autoridad que Dios había puesto en la casa. Esta madrastra usaba versículos bíblicos fuera de contexto para justificar su comportamiento abusivo. Les decía a las hijas que debían honrar a su padre y a su madre, refiriéndose a sí misma como su nueva madre, y que cualquier queja contra ella era rebelión contra Dios. Le decía al padre que, como cabeza del hogar, él tenía la obligación de hacer que sus hijos respetaran a su esposa, sin importar cómo ella los tratara. Lo más perverso de esta situación era que cuando había visitas, especialmente personas de la iglesia, esta mujer se transformaba completamente. Se volvía dulce, amorosa, servicial. Hablaba maravillas de sus hijastros, los elogiaba públicamente, actuaba como la madre perfecta. Pero en cuanto las visitas se iban, volvía a su verdadera personalidad. Cuando esta hermana comenzó a orar la oración que el arcángel Miguel me había dado, cuando comenzó a declarar específicamente contra los espíritus religiosos falsos, cuando comenzó a pedir que Dios expusiera la hipocresía, las cosas comenzaron a cambiar de manera sorprendente. Primero, esta madrastra comenzó a cometer errores. En una ocasión, llegaron visitas inesperadas y la encontraron gritándoles a los hijos de su esposo, tratándolos de manera cruel. En otra ocasión, el pastor de la iglesia la escuchó hablando por teléfono con una amiga, usando lenguaje vulgar y hablando despectivamente de su esposo y sus hijastros. Poco a poco, las personas que la habían admirado comenzaron a ver su verdadero carácter. Su máscara de espiritualidad comenzó a caerse, y la gente pudo ver la amargura, la crueldad y la falsedad que había estado escondiendo detrás de sus citas bíblicas y sus oraciones públicas. El punto de quiebre llegó cuando el padre la encontró maltratando físicamente a su hija menor, algo que ella había estado haciendo en secreto por meses. Cuando él la confrontó, ella trató de justificarse diciendo que estaba disciplinando a la niña como Dios mandaba, pero él pudo ver que lo que estaba haciendo no tenía nada que ver con disciplina amorosa, sino con crueldad pura. Hoy, esta hermana me cuenta que su padre se ha divorciado de esa mujer, que ha pedido perdón a sus hijos por no haber visto antes lo que estaba sucediendo, que ha buscado ayuda profesional para sanar las heridas emocionales que sus hijos sufrieron. Me dice que toda la experiencia, aunque dolorosa, fortaleció su fe y les enseñó a discernir entre la espiritualidad genuina y la falsa.
El arcángel Miguel me explicó que estos casos son particularmente peligrosos porque usan el nombre de Dios para justificar el mal, porque confunden a las víctimas haciéndoles creer que resistir el abuso es resistir a Dios. Me dijo que debemos orar específicamente contra los espíritus religiosos falsos, contra los demonios que se disfrazan de ángeles de luz, contra aquellos que tuercen las escrituras para sus propios fines malvados. Cuando te enfrentes a una madrastra que usa la religión como máscara para su toxicidad, debes orar así: Señor Jesús, tú dijiste que por sus frutos los conoceríamos. Expone los frutos verdaderos de esta mujer que se esconde detrás de palabras espirituales. Que su hipocresía sea revelada, que su falsedad sea expuesta, que aquellos que han sido engañados por su actuación puedan ver su verdadero corazón. Arcángel Miguel, así como tú desenmascaras a los demonios que se disfrazan de ángeles de luz, desenmascara a esta mujer que usa el nombre de Dios para hacer el mal. Que sus citas bíblicas fuera de contexto pierdan poder. Que sus manipulaciones religiosas sean evidentes para todos. Que ya no pueda usar la fe como un arma para controlar y lastimar a otros. Espíritu Santo, da discernimiento a mi Padre para que pueda distinguir entre la piedad genuina y la actuación religiosa. Que pueda ver que una verdadera mujer de Dios produce frutos de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no frutos de crueldad, manipulación y división. El arcángel Miguel me reveló que hay momentos específicos del día cuando estas oraciones tienen mayor poder, cuando las puertas del cielo están más abiertas para recibir nuestras peticiones. Me dijo que las 3 de la madrugada es la hora más poderosa para orar contra las madrastras tóxicas, porque es la hora cuando las fuerzas de las tinieblas están más activas, pero también cuando nuestras oraciones pueden penetrar más profundamente en el mundo espiritual. Me explicó que si puedes levantarte a las 3 de la madrugada durante 7 días consecutivos para orar esta oración, verás cambios sobrenaturales en tu situación familiar. A esa hora, cuando el mundo duerme, cuando no hay distracciones, cuando tu espíritu está más sensible a la voz de Dios, tus palabras tienen el poder de mover montañas espirituales. También me dijo que después de orar, es importante que bendigas específicamente a cada miembro de tu familia por nombre, que declares protección sobre tu padre, que pidas sabiduría para tus hermanos, que cubras con sangre de Cristo a los niños que puedan estar siendo afectados, que no termines la oración sin haber mencionado a cada persona que amas delante del trono de Dios. Una hermana de Costa Rica me escribió contándome que siguió exactamente estas instrucciones. Se levantaba cada madrugada a las 3 en punto, se arrodillaba en su cuarto y oraba durante 1 hora completa por su familia. Su madrastra había logrado manipular a su padre para que vendiera la casa donde habían crecido, donde estaban todos los recuerdos de su madre fallecida, donde habían vivido los momentos más felices de su infancia. Esta hermana me contaba que cada noche, antes de dormir, le pedía a Dios que la despertara a las 3 de la madrugada. Y cada noche, sin falla, se despertaba exactamente a esa hora, como si una mano invisible la tocara suavemente para llamarla a la oración. Durante esa hora sagrada, derramaba su corazón delante de Dios, le contaba su dolor, le pedía que interviniera en su familia. El 7º día de oración, su padre la llamó llorando. Le dijo que había tenido un sueño donde su esposa fallecida le mostraba la casa familiar.
Le recordaba cada rincón donde habían sido felices. Le preguntaba cómo había podido decidir vender el lugar donde sus hijos habían crecido. Ese mismo día, canceló la venta de la casa y comenzó el proceso de divorcio de su segunda esposa. Hoy, esta hermana me cuenta que no solo recuperaron la casa familiar, sino que su padre ha vuelto a ser el hombre amoroso y sabio que siempre conocieron. Me dice que las oraciones de madrugada no solo cambiaron las circunstancias, sino que la transformaron a ella, que la llenaron de una paz sobrenatural y de una fe inquebrantable en el poder de Dios. El arcángel Miguel también me habló sobre la importancia de ayunar mientras oramos por estas situaciones. Me dijo que hay fortalezas espirituales tan fuertes, demonios tan arraigados en estas madrastras tóxicas, que solo salen con oración y ayuno, como Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Me explicó que cuando ayunamos, cuando negamos a nuestro cuerpo físico para alimentar nuestro espíritu, creamos una conexión más poderosa con el mundo celestial. Nuestras oraciones se vuelven más agudas, más penetrantes, más efectivas para romper las cadenas espirituales que mantienen cautivos a nuestros seres queridos. Pero me advirtió que este ayuno debe ser hecho con sabiduría, con preparación, consultando con Dios sobre la duración y el tipo de ayuno que debemos hacer. Puede ser un ayuno de 3 días tomando solo agua, puede ser un ayuno de 7 días tomando solo jugos, puede ser un ayuno parcial donde eliminamos ciertos alimentos por 21 días. Lo importante, me dijo el arcángel Miguel, no es la duración del ayuno, sino la sinceridad del corazón, la desesperación santa que nos lleva a buscar a Dios con todo nuestro ser, la disposición de sacrificar nuestras comodidades físicas para ver la liberación de nuestras familias. Un hermano de Guatemala me escribió contándome que hizo un ayuno de 7 días por su familia, tomando solo agua y orando la oración que el arcángel Miguel me había dado. Su madrastra había logrado que su padre la nombrara como la única heredera de todos sus bienes, dejando a sus hijos biológicos completamente desheredados. Durante esos 7 días de ayuno, este hermano me cuenta que experimentó visiones sobrenaturales. Vio ángeles peleando en el mundo espiritual, vio cadenas siendo rotas, vio demonios huyendo de su familia. El 7º día, tuvo una visión donde el arcángel Miguel mismo le dijo que la victoria había sido ganada, que pronto vería la manifestación en el mundo natural. 2 semanas después de terminar su ayuno, su padre encontró documentos que probaban que su esposa había falsificado su firma en varios documentos legales, que había estado robando dinero de sus cuentas bancarias, que había estado planeando su muerte para quedarse con toda la herencia. La evidencia era tan clara, tan irrefutable, que no solo se divorció de ella inmediatamente, sino que la demandó penalmente por fraude. Hoy, este hermano me cuenta que su padre ha recuperado todos sus bienes, que ha restaurado su testamento original donde sus hijos son los herederos legítimos. Pero más importante aún, que ha recuperado la paz mental y la tranquilidad que había perdido durante los años que estuvo bajo la influencia de esa mujer tóxica. Estos testimonios, querido hijo e hija de la luz, no son cuentos de fantasía, no son historias inventadas para entretenerte. Son testimonios reales de familias reales que han experimentado el poder sobrenatural de Dios cuando aplicamos las armas espirituales que Él nos ha dado. Son pruebas vivientes de que nuestras oraciones pueden cambiar situaciones que parecen imposibles, de que podemos ver milagros cuando oramos con fe y persistencia.
El arcángel Miguel me dijo que antes de terminar este mensaje, debía darte una advertencia importante. Cuando comiences a orar estas oraciones, cuando comiences a declarar autoridad sobre las madrastras tóxicas que están atacando tu familia, debes estar preparado para la guerra espiritual que se va a desatar. Las fuerzas de las tinieblas que están usando a estas mujeres no van a entregar su territorio fácilmente. Van a contraatacar, van a tratar de desanimarte, van a intentar hacerte creer que tus oraciones no están funcionando. Puedes experimentar pesadillas, puedes sentir opresión espiritual, puedes enfrentar problemas inesperados en otras áreas de tu vida. Pero no te desanimes, no te rindas, no dejes de orar. Estos contraataques son señales de que tus oraciones están funcionando, de que estás tocando nervios en el mundo espiritual, de que las fortalezas enemigas están siendo sacudidas. Mantente firme en la fe, sigue declarando la palabra de Dios, sigue invocando la protección del arcángel Miguel. Recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice que habiendo hecho todo, estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando sobre todo el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes las armas espirituales necesarias para liberar a tu familia de la influencia de las madrastras tóxicas. No eres víctima de las circunstancias, eres hijo e hija del Dios Altísimo. Tienes sangre real corriendo por tus venas, tienes acceso directo al trono de la gracia. El arcángel Miguel está esperando que actives tu fe, que uses tu autoridad espiritual, que declares victoria sobre tu familia. Él está listo para pelear tus batallas, pero necesita que tú le des la orden, que tú abras la puerta a través de la oración, que tú le des permiso legal en el mundo espiritual para intervenir en tu situación. Levántate con nueva esperanza. Levántate con fe renovada. Levántate sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está obrando en ti y a través de ti. Tu familia será restaurada. La verdad será expuesta. La justicia prevalecerá, porque el arcángel Miguel dice que esta oración matinal neutraliza completamente a las madrastras tóxicas que han envenenado tu hogar. No permitas que ni un día más pase sin tomar acción espiritual por tu familia. El tiempo es precioso. Cada momento que tardas en orar es un momento más que esa madrastra tóxica tiene para seguir envenenando el corazón de tu padre, para seguir manipulando las decisiones que afectan tu herencia, para seguir destruyendo los lazos familiares que tanto trabajo costó construir. El arcángel Miguel me dijo que hay una ventana de oportunidad que se está cerrando para muchas familias. Me dijo que hay padres que están en sus últimos años de vida, que están tomando decisiones finales sobre sus testamentos, sobre sus propiedades, sobre el futuro de sus hijos. Si no actuamos ahora, si no oramos ahora, si no declaramos autoridad espiritual ahora, podemos perder para siempre la oportunidad de restaurar lo que ha sido robado. Pero también me dijo que hay una unción especial disponible en este tiempo para aquellos que se atrevan a creer, para aquellos que se atrevan a orar con autoridad, para aquellos que se atrevan a enfrentar las fuerzas de las tinieblas que están atacando sus familias. Me dijo que Dios está levantando un ejército de hijos e hijas que no van a permitir que sus familias sean destruidas sin pelear. Tú eres parte de ese ejército. Tú has sido llamado y llamada para este tiempo, para esta batalla, para esta victoria. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje.
No es coincidencia que estas palabras hayan llegado a tus oídos en este momento preciso de tu vida. El Arcángel Miguel te ha estado preparando, te ha estado fortaleciendo, te ha estado equipando para que puedas liberar a tu familia. Desde mañana mismo, cuando el sol apenas comience a asomar en el horizonte, quiero que te levantes con una determinación santa en tu corazón. Quiero que te arrodilles en tu lugar de oración y declares con voz firme y autoridad espiritual: Arcángel Miguel, hoy tomo autoridad sobre mi familia. Hoy declaro que el poder de las madrastras tóxicas queda roto. Hoy decreto que mi padre verá la verdad y tomará las decisiones correctas. No te conformes con una oración tibia. No te conformes con palabras sin convicción. No te conformes con una fe mediocre. Tu familia necesita que ores con el fuego del Espíritu Santo, con la pasión de alguien que está desesperado por ver la liberación, con la autoridad de alguien que sabe que tiene poder en el nombre de Jesús. Recuerda que cada lágrima que has derramado por tu familia ha sido vista por Dios. Cada noche que has perdido el sueño preocupándote por esta situación ha sido registrada en el cielo. Cada vez que has clamado pidiendo ayuda, ha llegado a los oídos del Altísimo. Hoy es el día cuando todas esas oraciones van a ser respondidas, cuando toda esa fe va a ser recompensada, cuando toda esa esperanza va a convertirse en realidad. El Arcángel Miguel me dijo que te dijera estas palabras finales: dile a mi hijo, dile a mi hija, que yo estoy con ellos en esta batalla, que no pelearán solos, que no enfrentarán solos a las fuerzas de las tinieblas, que cuando oren, yo estaré allí con mi espada desenvainada, que cuando declaren, yo estaré allí para hacer cumplir sus palabras, que cuando crean, yo estaré allí para manifestar los milagros que están esperando. Tu familia será restaurada, tu padre recuperará la claridad mental, esa madrastra tóxica perderá su poder, la verdad será expuesta, la justicia prevalecerá, porque tú tienes la oración que las neutraliza, tú tienes las palabras que rompen sus hechizos, tú tienes la autoridad que destruye sus fortalezas. Ve en paz, pero ve en guerra, ve con esperanza, pero ve con determinación. Ve sabiendo que el Arcángel Miguel pelea a tu lado, que los ángeles de Dios rodean tu familia, que el poder del cielo está disponible para ti, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia desde ahora y para siempre, y que mañana muy temprano, cuando el sol salga nuevamente, puedas levantarte no como víctima de las circunstancias, sino como guerrero espiritual victorioso, que ha tomado autoridad sobre las madrastras tóxicas y ha declarado libertad total sobre su hogar.